Y traemos un invitado muy especial, el licenciado Mario Archila. Él tiene maestría en Derecho de Negocios. También pues es un experto en Derecho Tributario, es catedrático en varias de las universidades del país. También tiene el podcast Impuestos y Chocolate, un podcast bastante útil para actualizarse con información sobre los criterios tributarios de la SAT y aprender pues siempre un poco más, pues, especialmente para los empresarios que tienen mucho cariño para esa institución, ¿verdad? Que cómo nos ayuda en estas épocas de crisis O especialmente. el código de impuestos de la Código SAT, que me tributario. imagino que debe ser, que del código tributario debe ser bastante fácil de entender, ¿verdad? Pues con ustedes, el licenciado Mario Archila. ¿Cómo está, licenciado? ¿Qué tal? Un gusto de estar por acá. Gracias por la invitación. Bienvenido. Hoy el tema que queremos que nos hable como que si fueran, digamos que niños de preprimaria, es un tema que ha causado cierta conmoción en redes sociales y pues apelando a su. Yo con usted pues hace más de 10 años recibí derecho tributario, pero vi pues que tenía un alto, obviamente para entender derecho tributario primero hay que dominar bien el derecho constitucional y pues sabiendo de su conocimiento, yo pensé que era una persona ideal para explicarnos así de forma muy básica y fundamental qué es esta crisis y este pleito que tenemos hoy en día con la elección de la Corte Suprema de Justicia, porque hay mucha emoción en Twitter de que están eligiendo mafias y los otros de que no, que debe haber un debido proceso, que están en la ley. Entonces queríamos una opinión bastante informada, pero que tenga la capacidad de explicarlo a un público laico completamente, ¿verdad? Tal vez a un público Y yo, como sí, mi mamá, ¿verdad? bueno, la verdad sería yo, porque creo que también en Guate también hay bastante desconocimiento sobre cómo funciona. O sea, yo la verdad no sé ni cómo es que escogen pues la Corte Suprema y todo eso. Entonces, sí, tal vez una breve descripción también de cómo, o sea, de cómo todo eso funciona. Pues bien, el tema de quiénes son los buenos y los malos lo vamos a dejar con el aire de la duda. Claro. Porque, como dije hace algunos días en Twitter, para los que ahí andan metidos, esto parece una pelea entre piratas contra bucaneros, ¿verdad? O sea, Concuerdo. el, quiénes son los buenos y quiénes son los malos está bien difícil. Okay. La Constitución en el artículo 215 tiene digamos, el procedimiento actual y vigente para elegir magistrados. No es el original de la Constitución, no se diseñó así. Esto tiene una reforma a raíz de el autogolpe de Serrano Elías. Uh-huh. Se le hicieron reformas a la Constitución y se incluyeron dentro de esas modificaciones a la Corte Suprema. Para los que son más chavitos que hoy no se acuerdan, lo que pasó es que el presidente de la Corte Suprema se elegía por un año, por todo el periodo. En la primera reunión de la Corte Suprema se elegía entre ellos quién era el presidente y era el presidente de la Corte por todo el periodo en el que iba a estar la Corte. Ahora tiene una presidencia rotativa. Como el primer presidente de la Corte les cayó mal en tiempos de Vinicio, aprovecharon entre las cosas tocar eso también. O sea, había una parte de historia ahí de por qué modificarle la forma de elección y poner la presidencia de la Corte rotativa y con un procedimiento en el que los propios magistrados tienen que elegir a su presidente, lo cual ya nos ha dado problemas, pero digamos ese es tema para otro día. Pero de ahí sale que hay que modificar esto. Okay. Dentro de esas modificaciones lo que crean son comisiones de postulación que no existían. O sea, había una parte que se elegía por un tipo de comisión de postulación, pero se le da esas nuevas atribuciones en la que la comisión de postulación nomina a 26 candidatos para que los elija el Congreso. Okay. En aquel momento, la comisión de postulación se formaba por los rectores de las universidades
Y las universidades de ese entonces eran Landívar, San Carlos, Marroquín y Mariano Gálvez. Poquito después, si no me falla la memoria, surgió la Rural y ahí nos quedamos. Ya ahora hay un montón. Ahora son 13 o 14 universidades. Uh-huh. Pero eso era lo que había. Y facultades de Derecho. Bueno, y la del Valle, perdón. Pero la del Valle no era muy relevante en esto porque no tiene facultad de Derecho. Uh-huh. Entonces, los rectores de las universidades, los decanos de las facultades de Derecho. Y un número equivalente de representantes electos por el Colegio de Abogados. Esa era la comisión de postulación que se crea en ese momento. Y pues salía el listado de 26 candidatos que llegaba al Congreso. Y esos 26 candidatos, el Congreso elige a los titulares y automáticamente el resto del listado queda como suplentes de los magistrados de Corte Suprema. Sí, pues son 13. Son 13 y 13. Uh-huh. Así es como queda la elección. Pues el tiempo va cambiando y a alguien no le empezaron a gustar las elecciones que había y empiezan a generarse primero nuevas facultades de derecho porque se empiezan a hacer nuevas universidades y básicamente son universidades que surgen con facultad de derecho y facultad de auditoría, contabilidad pública y auditoría, porque tienen injerencia en la elección de magistrados de Corte Suprema, de magistrados de Corte de Apelaciones, y las de ciencias económicas o contabilidad pública tienen injerencia en la elección de contralor. Ah, ya. Ok. Entonces, ahí es donde empiezan a surgir nuevas universidades. Y el mapeo que se puede hacer es que esas universidades son satélites de quienes ejercen cierta presión dentro de algunos grupos como tal. ¿Y hay algún requisito para que estas universidades, o sea, algunas de estas tienen 10 estudiantes o son Es fantasmas, decirlo. fantasma universidades? Pues, hay una universidad que no tiene ni siquiera edificio, ¿verdad? O sea, si han ido ahí a un centro comercial en la Roosevelt donde está, ¿puedo decir la marca? Decirla, pues, que nos paguen algún día. Donde está EPA. Ah, ya, sí, pues. Uh-huh. Hay una oficinita ahí en uno de los locales comerciales donde se supone que está una universidad. Ve, pues. Y la sede de la universidad está en Santa Catarina Pinula, al lado de un bar. Y es un escritorio con un teléfono. Y eso es todo lo que hay. Ahí está la facultad de Derecho. ¿Qué más es? Sí, la facultad de Derecho es el decano de esa facultad de Derecho. Hasta donde me acuerdo es algo así como catedrático titular en la San Carlos y tiene no sé qué puesto en el Consejo Superior de San Carlos y demás. O sea, es el mismo grupo que va dando vueltas por todos lados. Ah, ya. Universidad Bar México 86, la vamos a poner aquí, pero... Sí, algo así. Entonces empiezan a subir. Y esto tiene el componente que por cada decano uh-huh. se elige un representante más del Colegio de Abogados. Ok. Y ahí es donde entra la primera estructura. Ya en el año 2000 entra una primera estructura a tomar control del Colegio de Abogados. Y con ese toma de control del Colegio de Abogados y toma de control de las universidades satélite de los grupos estos, llega y controla las comisiones de postulación de magistrados. Como se dan cuenta de que esto está sucediendo, se crea por ahí la ley de comisiones de postulación. Ya. Y en la ley de comisiones de postulación le meten algunos mecanismos que no están en la Constitución. O sea, si uno va en ningún lado, la ponderación de las cosas y todo que tiene, cómo se integran, dónde tienen que reunirse, etcétera, etcétera, está en la ley de comisiones de postulación, pero no está en la Constitución. Era una cosa... Como un reglamento ahí. Fue como que reglamentaron algo que la Constitución no tocó en ningún momento. Uh-huh. Entonces, el proceso pues tiene, digamos, en virtud de esa ley, tiene una siguiente forma de ser trastocado, porque las comisiones de postulación, como sabemos, y salen ahí con que la tabla de gradación que vamos a utilizar es la siguiente, ¿verdad? Sí, pues. Se ponen de acuerdo en sus criterios
y los que ya llegan así apalabrados, los criterios que tratan de buscar es para subirle puntos o restarle puntos a los que ellos quieren. Y sale la tabla de gradación y uno muy inocente dice, le pusieron tantos puntos a esto y tantos puntos al otro. Pues, para que sea una meritocracia, entre comillas. Esa era la intención. Y lo que resultó es que, bueno, se les hace más fácil el asunto. Y luego la ley tiene un problema que dice, se le pondrán los puntos, se puntea y luego la comisión vota quienes integran el listado final. Ya, o sea, el puntaje no es vinculante, por así decirlo. El puntaje no es vinculante, entonces uno se queda que este punteó 87, pero no votaron por él. O sea. Sí, no, pues, no ganó la votación, ganó el que tiene 45, ¿verdad? Y es como... Para que sea democrático. Exactamente. Entonces la ley de comisiones crea ese otro problema. En las últimas elecciones de la Corte, en el 2009... Cuando el Congreso ya había electo, salió el señor Castresana desde el púlpito de la CICIG a decir, me eligieron a 6, de los cuales yo tengo duda de sus vinculaciones. Esos 6 eliminaron a 3 de los 6 y se quedaron dentro de esos 6 porque la CICIG obligó al Congreso a repetir la elección de esos 6. Con una presentación de PowerPoint. Quitaron a 3, eligieron a 3 nuevos que habían sido descartados. Dentro de eso es mi papá, calculen. Pues que me sale la historia bien, porque nosotros prendidos de la tele ahí viendo qué pasaba. No lo eligieron, qué lástima. Y las 2 horas de que el Congreso dijo quiénes eran los 13, sale Castresana diciendo, de esos 13, 6 no me parecen. Eliminan a 3 en una segunda votación de esos 6. Y se mantienen 3 de los primeros 6 acusados. Que esos 3 son Maynor Franco, Telma Aldana y Luis Pineda. Ya. Y fueron magistrados en el periodo 2009-2014. En el periodo 2014-2019, que es el periodo, digamos, que no se ha ido todavía, de nuevo la CICIG llega a decir... la elección está mal hecha, está trastocada, hay indicios de corrupción y demás. En la del 2009, esa es la famosa elección donde dijo Roxana Valdetti, y en la cama de un hotel nos pusimos de acuerdo quiénes iban a ser magistrados. ¿Se acuerdan de esa declaración? Sí, me acuerdo. Hotel Hacienda Real, Valdizón, Valdetti, que eran diputados en ese entonces. Sí, poniéndose de acuerdo quiénes y ahí lo negociaron, ¿verdad? Es un poco la reunión. Para el 2014 sale otra vez que hay manipulaciones, se va preso en algún momento antes López Villatoro por manejo de las comisiones de postulación y que compra de comisionados y compra de jueces y magistrados a través del esquema que lo acusaron, y ahí está el pobre preso todavía. La Constitución realmente lo que dice de qué requisitos se necesita es guatemaltecos de origen. La Constitución dice de reconocida honorabilidad, en el goce de sus derechos ciudadanos, abogados colegiados. Y le agrega a los magistrados de Corte Suprema que tienen que ser mayores de 40 años y haber desempeñado un periodo completo como magistrado de Corte de Apelaciones, o los que tengan la misma calidad, porque digamos el Tribunal de lo Contencioso Administrativo tiene calidad de Corte de Apelaciones sin serlo, o haber ejercido la profesión de abogado por más de 10 años. Ya. La ley de la carrera judicial le metió algunos requisitos adicionales al tema de cómo puedo ser magistrado de Corte de Apelaciones y cómo puedo aspirar a ser magistrado de Corte Suprema. Sí, pues. Pero no están en la Constitución esos criterios. Se ha oído por ahí que hay que llevar la carrera judicial hasta la Corte Suprema y demás. La Constitución, si ven, solo dice haber tenido un periodo completo como magistrado de Corte de Apelaciones, que esos son magistrados de carrera,
o haber ejercido la profesión de abogado por más de 10 años. Dentro de las tablas de gradación le daban mayor puntaje a los que venían de carrera judicial que a los abogados de ejercicio libre, por ejemplo. Ese es el tipo de cosas ahí que empieza a ser como sospechoso cómo forman sí, cómo forman el tema de la carrera judicial y demás. No se lleva a cabo la elección. Esta elección de magistrados lleva 4 o 5 amparos hasta el momento, si no me acuerdo mal. Como la elección en el periodo anterior tuvo ese problema en el 2014, tuvo el problema de que la CICIG llegó a decir que se estaban viendo cosas raras, que y estaban se viciados. Sí, estaba viciado y se suspendieron algunos periodos y que los plazos y que aquí ese Congreso en el 2019 llama a la conformación de las comisiones de postulación. Digamos, la ley de comisiones de postulación dice que tiene que hacerse con cierto número de días de anticipación. Ajá. No me acuerdo el número exacto, pero imaginemos No que dice importa. 60 días. El Congreso en el 2019, el presidido por Alvarito Jr., Ajá. convoca con 95 días de anticipación. Y el primer amparo es que convocó con demasiado tiempo de anticipación. Entonces le suspenden la integración para que tenga que ser con 60 días de anticipación o 80 días de anticipación exactos, y que no podía ser el plazo más amplio. Sí, pues. Ese empieza a ser el primer problema. Y mi percepción al final es que empieza a ser un juego de fuerzas políticas para integrar las magistraturas con gente allegada a ellos que los pueda proteger. Ya. Y ahorita como que hay un impasse, pues, porque no se logran poner de acuerdo. No sé, esta corte se debió haber integrado el año pasado, ¿no? Debió haber habido cambio de corte el 13 de octubre del 2019. Sí, pues. Una pregunta, cuando se dice fuerzas políticas, estamos hablando de cuántos bandos, o sea, que 2, 3, o sea, sí, soy curioso, o sea, ¿quiénes serían los bandos, las malas principales, por decirlo así, ¿no? Los buenos y los peores, porque Sí, ajá, cabal. aquí hay unas altas sospechas de que ninguno tiene las mejores intenciones, ninguno de los bandos. Pero de eso estoy seguro yo, pero solo estoy, o sea, no sé cómo está, o sea, quiénes estarían en el Congreso que tratan, o sea, ahora quiénes son los equipos, por decirlo así. Vamos, en el gobierno previo a la transición del gobierno de la UNE al gobierno del PP, la sospecha que se tenía era que querían magistrados, porque el cambio de esa magistratura fue todavía durante el gobierno de la UNE. Ajá. Y querían magistrados en Corte Suprema que le concedieran el amparo a Sandra Torres para poder ser candidata presidencial, que tenía el impedimento por el parentesco con el presidente por ser cónyuge. Colón, ¿verdad? Ajá. Entonces esa era la problemática de la elección de los magistrados en el 2009, que para la elección en el 2011 fueran allegados a ella, o por lo menos la mayoría de los 13, para que el amparo le saliera favorable. Esos eran los rumores en ese entonces, que era un tipo de buscar allegados de esa manera. De eso un poco es lo que Castresana acusa a los 6 magistrados, y que eran operadores, que iban a ser operadores de justicia del partido de entonces gobernante. Ya. Para los que no se recuerdan, Castresana era el de CICIG, ¿verdad? ¿Cómo se llama? CICIG de ese entonces. Ajá, el Iván Velázquez de ese entonces. Y él es el que pues hace eso, y se mantienen ahí las pugnas, y cambian a 3 de los magistrados, y esos 3 magistrados
Si no me falla la memoria, los 3 que entraron fueron Rogelio Sarceño, mi papá, y el anterior no sé quién es. No me acuerdo quién era el vocal 11. No sé si era Gabriel Gómez, pero... no, Gabriel Medrano, perdón. Ellos son los 3 que entraron en sustitución de los 3 que no ganaron la segunda elección. Pero ya luego para la elección 2014, lo que se rumoraba que se estaba buscando es que fueran allegados al PP para que los antejuicios de las posibles acciones que se iban a tomar contra el PP fueran frenadas en la Corte Suprema. Sí, por supuesto, necesitas ahí tus aliados, pues, eso es. Y ese era el rumor que se tenía. Ahora, los bandos, digamos, pudiera decirse que los bandos son, de nuevo, los que están más afiliados al lado de la UNE. Ya. Con los que están más alineados con el lado de los partidos de la línea de los Arzú. Y de ahí que obviamente dentro de esa línea de los Arzú y demás se les pegan cuando les conviene el Creo, FCN, los oficialistas, todos los oficialistas y demás, que evidentemente dentro de eso pues hay los intereses, y aquí en el centro de todo el huracán está Felipe Alejos con su antejuicio y el otro brazo pues es Gustavo Alejos, que evidentemente pues la operación de buscarle magistrados era evitarse problemas legales ambos, ¿verdad? Esa es la teoría que se oye de un lado. Sí, en este caso, como ya no hay CICIG, los señalamientos, de lo que entiendo, vienen de la FESI, de los señalamientos a los magistrados que no quieren, o sea, que están diciendo que están viciados para el Congreso, y creo que ahí es donde está el pleito ahorita, ¿no? Como encuentran que Gustavo Alejos en esas sus visitas al hospital recibió a gente que aspira a ser magistrado de Corte de Apelaciones, magistrado de Corte Suprema, o que se reunió con comisionados de las comisiones de postulación, o que se reunió con diputados, Ajá. La sospecha es que están transando quiénes van a ser los magistrados por los intereses que Gustavo Alejos y sus allegados pueda tener. Sí. Es un poco la misma acusación que tenía López Villatoro, el rey del tenis, en las elecciones del 2000 al 2014, en las que se supone que él era el operador político de las comisiones de postulación para lograr que quedaran dentro de los listados los allegados a él y sus amigos, ¿verdad? Y amigo de qué partido político era, pues bueno, en el 2009 las fuerzas políticas mayoritarias eran la UNE y... el PP y el GANA, creo yo. No, el partido de Valdizón. Ah, sí. Que Valdizón era UNE, entonces en esa legislatura Valdizón renuncia a la UNE y forma su propio partido. Es cierto, ajá. Y compite y todo, y el PP pues era la bancada... Sí, líder. No. Y el PP era el otro partido, digamos, de oposición fuerte, con Rosana Valdetti de jefe de bancada. Sí. Y creo que tenía una bancada, o unionistas, que tenía una bancada bisagra por ahí. Esos eran los bandos. Uh-huh. El año, en la elección del 2014, pues sigue cambiando un poco el asunto ahí. Sigue siendo la UNE una bancada importante porque siempre ha sido una de las bancadas más grandes en los... Hasta el día de hoy todavía. Pues es la bancada más grande. Ajá. A pesar de todos los que echaron ahí porque... Sí, se separaron, tuvieron un cisma ahorita al entrar otra vez. Sí, ahí que por el liderazgo de que si Orlando Blanco o Sandra Torres y que si hacemos o no hacemos, y se pelearon, pues y han echado y expulsado, pues el comité de honor del partido ha expulsado a algunos. Pero ese es uno de los, digamos, ese es uno de los bandos. Uh-huh. Y el otro, pues es el que en este caso en particular, las acusaciones que yo he oído es que van dirigidas a que es gente que está protegiendo a Felipe Alejos y protegiendo a funcionarios del gobierno pasado. Sí, pues. Los primeros amparos lo que buscaban era que el Congreso
anterior no eligiera a los magistrados para evitar que digamos el gobierno de Jimmy tuviera la injerencia en los diputados de poder elegir magistrados a su favor. Eso es la teoría de la conspiración ahí que se manejó. Frenemos la elección porque este Congreso va a elegir magistrados que van a proteger a este gobierno que nos cae mal. Entonces, mejor tengamos electos por la siguiente legislatura, así vamos a tener magistrados que no son allegados a este gobierno. Y obviamente algunos apostaron a que la elección no la iba a ganar Yamatei, ¿verdad? Sino que probablemente la iba a ganar doña Sandra, y entonces iban a tener la posibilidad de manejar magistrados. Eso es un poco la teoría que yo armo, y esa es mía, que lo que estaban buscando con esos amparos, porque y me pareció ridículo que, digamos, el primer amparo fuera porque convocaron con demasiada anticipación la conformación de las comisiones de postulación. Sí, pues. En el 2014 las comisiones de postulación, porque les plantearon amparos por haber rechazado a postulantes, no entregaba la lista a tiempo porque no lograban terminar las votaciones. Pero, o sea, era como, o sea, este país, ¿por qué va a ser malo darle 10 días, 15 días más a alguien? Pero bueno. Uh-huh. Luego hubo otros amparos y surge que viene de una denuncia del lado de bueno, no viene de una denuncia, viene de una presentación de PowerPoint que se convierte en un amparo en el cual la Corte de Constitucionalidad le da un amparo provisional a la FESI y le manda a ordenar al Congreso que con el listado que recibió de la FESI, excluya a esos candidatos y que tome en consideración toda la información que está en una investigación de la FESI que no está terminada, uh-huh, y que la votación la tiene que hacer de cierta forma, y le da órdenes la Corte de Constitucionalidad al Congreso de la República de cómo tiene que hacer la votación de elección de los magistrados. Entonces ahí viene la controversia, que se está extralimitando la Corte de Constitucionalidad, ¿no? Pues, si a mí me lo preguntan, el Congreso va a poner sus procedimientos de votación como se le pegue la gana. Uh-huh. Principalmente porque, o sea, si bien dice la Constitución que los tres poderes son iguales, el poder soberano deriva del pueblo y los representantes directos del pueblo son los señores diputados. A mí no me representa ninguno de esos señores, pero en teoría eso es. Si seguimos ahí a Rousseau, Montesquieu y Locke, pues estos desventurados se supone que me representan, pero bueno, ajá, ahí están. Entonces, ellos tienen una ley orgánica propia que establece los mecanismos y los procedimientos para efectos de una votación en el Pleno. Ya. La elección, lo que dice la Constitución, o sea, no es más que voto de por lo menos las 2/3 partes de los miembros de la comisión para estar ahí. Una vez que están en el listado, entonces vota el Congreso de la República y los elige, ¿verdad? Eso es sí, todo lo que se establece. No hay más forma de cómo elegirlos. Y el problema entonces viene que la Corte de Constitucionalidad le da un manual de cómo hacer el procedimiento. Cabalmente hoy, viendo una entrevista que le hacían a un abogado Quesada, uh-huh, él se hizo ahí los cálculos porque es abogado en un centro de investigaciones económicas, entonces tiene gente que con los números es así media ducha. Uh-huh. Hay que elegir alrededor de 200 y pico magistrados de Corte de Apelaciones y 13 magistrados de Corte Suprema. Eso quiere decir que los listados tienen el doble. O sea, fácil. Uh-huh. Y la Corte, dentro de lo que les ordena, es que a viva voz ese requisito de honorabilidad
lo explique cada uno de los diputados cuando emita el voto. Ah, la gran. Y lo haga a viva voz. Ok. Entonces, se tiene que uno disparar 160 discursos por cada candidato. De por qué tienen requisito de reconocida honorabilidad. Y por qué lo descarta o por qué le está votando a favor. Y echarse toda esa vuelta, dice el cálculo que hizo al final que hizo Quesada y la gente del 100, es que se requerirían 99 días de 8 horas. Ah, claro. Solo para llenar ese requisito. Ajá. Y 99 días de 8 horas cuando sesionan martes y jueves nos llevaría a que como por ahí por el 2025 vamos a terminar, ¿verdad? Un aplauso, por favor, a la legislación que brillantemente se le ocurrió esta disposición. Entonces, ¿qué resulta? Que pues algunos vienen y dicen la resolución de la Corte en un amparo provisional, porque sí, lo que resuelve es un amparo provisional. El amparo anterior, que ese es el que se suspendió la votación en octubre, que ese también es relevante. Uh-huh. La Corte de Constitucionalidad lo suspende porque no hay tabla de gradación enviada por el Consejo de la Carrera Judicial. Ya. Yeah. Y entonces dice que el Consejo de la Carrera Judicial tiene que hacer esa evaluación, y sin esa evaluación no puede haber votaciones. Y uno voltea a ver a la Constitución y en ningún lado aparece ni la carrera judicial ni nada parecido, ¿verdad? Entonces, hay un incumplimiento de deberes porque la ley de la carrera judicial estableció esas obligaciones en el Consejo. El Consejo lo incumple, pero yo todavía no entiendo dónde puede estar la violación constitucional por un incumplimiento de deberes del funcionario respecto a dar una tabla de gradación y unas evaluaciones de los jueces, cuando la comisión de postulación es el órgano que la Constitución establece que tiene que elegir a los nominados. Entonces hay una violación de una ley ordinaria, pero no hay una violación constitucional como tal. Y si vamos al derecho de elegir y ser electo y de postularse, creo que es más grave la violación que hizo la Corte de Constitucionalidad en evitar que se postularan y en esa prolongación de funciones que hizo permitiendo que la elección no se llevara a cabo. Ya. Eso lo atrasó un montón y bueno, eso nos lleva a que llegamos a este año y este es el siguiente amparo provisional que tiene un procedimiento que resuelve el amparo de fondo, ¿verdad? Vaya que era para niños de preprimaria, mucha, pero este tema es así enredado, así que no se puede, sí. No hay de otra. Sí, ¿qué sucede? Pues que viene alguien y le plantea una denuncia a la Corte de Constitucionalidad. Ajá. La denuncia va, obviamente, vía antejuicio. El antejuicio de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad lo conoce la Corte Suprema. Por alguna razón los magistrados de Corte Suprema titulares se excusan. Cuando se excusan, quienes integran la Corte Suprema son los magistrados de Corte de Apelaciones, que son los suplentes funcionales, porque no, o sea, los otros 13 que el Congreso no eligió son los que quedan para suplir vacancias permanentes de la Corte Suprema. Ah, ok. Uh-huh. Entonces, los magistrados de Corte de Apelaciones o de cortes con grado de Corte de Apelaciones son los que van supliendo a un magistrado que tiene que excusarse, inhibirse o está temporalmente imposibilitado de integrar. Y después de no sé qué cantidad de excusas de los magistrados de apelaciones, se integra a la Corte Suprema y declaran con lugar el antejuicio de los magistrados, de los 4 magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad. Correcto. De los 5 titulares que son, falta uno, un suplente. Bueno, de los 5 titulares, Dina Ochoa es la que no está acusada, para los que
¿No se acuerdan? Dina Ochoa fue la magistrada que nombró Jimmy Morales como presidente de la República en la integración de la Corte de Constitucionalidad. Después están los otros 4. En la Corte de Constitucionalidad hay 5 suplentes. Pero de esos 5 suplentes nos falta uno, porque el Congreso no ha electo al suplente de la magistrada que ya no es magistrada, ¿verdad? Que ahora es fiscal general. Y nos falta un magistrado suplente. Quedaban 4. De los 4 estos acusados, uno de los 4 se inhibe de conocer el amparo, porque el amparo lo planteó el Procurador de Derechos Humanos. Uh-huh. Se inhibe y los otros 3 entran a conocer. Los otros 3 titulares que están acusados. Ya, ok, conociendo su propio... Y es donde surge el tema de que están conociendo su propio amparo. Ya. Y esta es donde empieza la batalla de los piratas contra los bucaneros, ¿verdad? La acusación viene porque la Corte de Constitucionalidad violó la propia Constitución según la denuncia. Ese es un poco el argumento que Roberto plantea ahí. Y que como se extralimita y demás, la sentencia es una el amparo provisional, porque ni siquiera es la sentencia, es una violación. Y probablemente si tomas, yo no leí la denuncia completa, si tomas fallos que tienen que ver con esto, los diferentes amparos que ha tenido la Corte, Roberto Hernández, que es el que planteó la denuncia, vale mencionar que él fue letrado de la Corte de Constitucionalidad, entonces sí, tiene buen conocimiento constitucional de lo que pudiera ahí ser necesario de doctrina, etcétera. Le declaran con lugar el antejuicio de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad cuando se le da trámite, porque eso fue lo que hizo la Corte Suprema, realmente no declara con lugar el antejuicio, sino que el trámite, y lo remite al Congreso, para que una comisión pesquisidora del Congreso declare si al lugar o no la causa y se inicie la persecución penal. Entonces, obviamente les mandó el regalo al Congreso de vuelta, y el Congreso es el mayor afectado por los amparos, ¿verdad? Claro. Y el Procurador de Derechos Humanos, que es procurador y es funcionario del Congreso de la República, plantea el amparo a favor de los magistrados y ellos se conceden el amparo provisional. Por supuesto. Dentro del amparo provisional hacen 2 cosas extrañísimas. Una es le fijan a la Comisión Permanente del Congreso, porque como no hay sesiones ordinarias ahorita, que le envíe el expediente en un plazo de 12 horas. La ley de amparo dice que son 48. Okay. Y dice un perentorio plazo de 48 horas. No dice un plazo máximo de 48 horas. Sí, pero solo dice plazo de 48 horas. Y perentorio. Ok. Y como soy curioso, fui a buscar qué quiere decir perentorio, y perentorio quiere decir inmodificable. Ah, bueno. Pero según ellos, lo modificaron. Lo modificaron a 12. Y el siguiente que hace es que le pide que le envíe el expediente original que van a conocer en la comisión pesquisidora dentro de un amparo profesional, que le envíe el expediente original que va a ser custodiado por la Corte de Constitucionalidad. Ok. Cuando lo que se pide es un informe circunstanciado o copia del expediente. Sí, pues, porque el original pues es algo delicado, que lo anden moviendo de un lado a otro. Más si ahí están los elementos probatorios que dicen que yo soy culpable de lo que se me está acusando, ¿verdad? O sea, es un poco de cosas extrañas que suceden dentro del amparo. Y esas 2 cosas extrañas que suceden dentro del amparo es lo que resulta el Congreso diciendo: lo voy a desobedecer porque esta resolución es ilegal. Deberían de pedir un amparo a la Corte de Constitucionalidad. Entiendo que ya lo hicieron. Sí, pues. Y ahí es donde uno dice, bueno, sí, por ahí se ha salido de que los magistrados de Corte de Constitucionalidad no son responsables de sus opiniones en el ejercicio del cargo.
Ok. Pero el siguiente párrafo de ese mismo artículo, o de otro artículo, creo que es del 66, el que lo dice es que son responsables de las sentencias y resoluciones que emitan de conformidad con la ley. Entonces, una cosa es que no pueden ser perseguidos por sus opiniones, pero sí son responsables civil y penalmente por sus resoluciones. Claro. Entonces nos chocan dos formas de ver la ley de amparo, y entonces ahí es que no pueden ser perseguidos porque sus opiniones están protegidas por la ley de amparo. Sí, pues la misma ley de amparo distingue entre opiniones y sentencias y resoluciones. Y hay delitos como prevaricato, violación de la Constitución y abuso de autoridad, abuso de poder. O sea, pudiéramos tener un montón de delitos que comete cualquier juez. O sea, no solo el constitucional, sino puede cometer cualquier juez al momento de emitir una sentencia, ¿verdad? Sí, ahora me pregunto yo, ¿no hemos tenido antecedentes de esto en la Corte de Constitucionalidad o sí? Porque si yo enjuicio a un magistrado tarde o temprano va a parar de regreso ahí, me imagino yo, pues, eso es mi... Pues miren, curiosamente yo tengo un amparo que en el año 2006 o 2007 planteamos en la oficina. Uh-huh. Era una sentencia de lo contencioso administrativo que la Procuraduría General de la Nación le planteó casación. Uh-huh. La Corte Suprema en aquel entonces le concedió la casación y nosotros planteamos amparo contra esa casación. Quien planteó la casación fue el Procurador General de la Nación, el licenciado Roberto Molina Barreto. Ya. Y quien resolvió el amparo fue la Corte de Constitucionalidad, integrada como magistrado Roberto Molina Barreto. Y él se resolvió a sí mismo el amparo. Fácil así, por lo menos eficiente. Porque la ley de amparo dice que el magistrado de la Corte de Constitucionalidad, cuando tenga interés en algún asunto o conflicto, podrá inhibirse, no lo obliga a inhibirse. Sí, pues. Ajá. Entonces, en aquel entonces magistrado Molina Barreto dijo que él no tenía obligación de inhibirse y que no se iba a inhibir. Y lo más curioso es que fue el ponente. Entonces, digamos, el precedente de que los magistrados de la Corte no se inhiban en asuntos de los cuales tienen interés directo, ya existe. Sí. Se ha sostenido por la Corte. Ahora, que la Corte se invente plazos, eso sí no había pasado. Así, Ya. que yo conozca, no había pasado tan así. Y que se inventen normas que no están en ningún lado, como mándeme el expediente Original en 12 horas. en 12 horas, yo lo voy a custodiar y esto es un amparo provisional, pero no solo suspendo el acto, sino que le quito todo. No había sucedido tampoco. Y tampoco habíamos tenido antejuicios contra magistrados de la Corte de Constitucionalidad estando en el cargo, ¿verdad? O sea, Ok. Wow. Sí, eso. ¿Ibas a decir algo, Dan? No, nada. Solo que yo tenía la duda si cuando eso que acaba de escribir pasó, si eso no causó, o sea, controversia, o sea, no sé, pensaría yo de que en su momento, o sea, debió haber causado la misma controversia que esto está causando, o la realidad es que no. la realidad es que no, porque eran, o sea, el tal Mario Estuardo y sus pulgas defendiendo a un contribuyente en un contencioso no tiene ningún impacto mediático, ¿verdad? Comparado con la elección de magistrados. Pero aquí es la elección de magistrados, es el Congreso, es Felipe Lejos, es Gustavo Lejos, antejuicios contra todos, ¿quién? O sea, Sí, pues, sí obviamente. tiene un impacto enorme. Ya. Wow. La verdad, ahora ya entendemos mejor. Sí, Ahora, la verdad, iba a tal vez- decir que vamos a agarrar vamos a hacer un webinar con esto. En Udemy lo van a encontrar. Y espero que nuestra audiencia lo haya entendido mejor. Muchos de la audiencia creo que aún no saben la diferencia entre Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad. Para los que no saben, ni se preocupen en entender entonces todo este Bueno, ahí hay otras historias interesantes, ¿verdad?
en algún momento tuvimos en la Corte Suprema y en la Corte de Constitucionalidad dos presidentes que se llamaban Edmundo. Ajá. Edmundo Quiñones en la Corte de Constitucionalidad y Edmundo Vázquez Martínez en la Corte Suprema. Y en aquel entonces la Corte de Constitucionalidad le declaró con lugar amparos contra casaciones. Y la Corte Suprema le mandó a decir que ellos no podían venir a revertirle un fallo de casación, porque la Corte Suprema de Justicia era la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad tenía su ámbito de competencia únicamente en materia constitucional. Lógico. Y eso se le denominó en aquel entonces la lucha de dos mundos, o la guerra de dos mundos, porque les decían mundo a ambos. Eran muy buenos amigos entre los señores, juristas de grandísimo nivel. O sea, era cuando nuestras cortes verdaderamente estaban integradas por juristas. Y uno veía, o sea, señores de la talla de Edmundo Vázquez, que los que estudiamos Derecho, por ahí tenemos que tener guardado algún libro de él. Y de Edmundo Quiñones, un constitucionalista excepcional, el papá de la doctora Quiñones, tributarista también, que en paz descanse. Y creo que iba a decir del alcalde. No, de Almita Quiñones, que tributarista también. Entonces, el bufete Quiñones, familia y constitucional, histórico en esos temas, pero eran magistrados de ese calibre, ¿verdad? Mario Aguirre Godoy, Epaminondas González, Jorge Mario García Laguardia. O sea, era gente que generaba doctrina, y esos eran los juristas que las comisiones de postulación llamaban por teléfono y le decían, por favor, decime que sí me vas a aceptar que te ponga en la lista. Sí, pues. Porque ese era el trabajo que se entendía de la comisión de postulación, era buscar entre los 8,000, 9,000 profesionales que había quienes pudieran ser los mejor calificados para estar en el puesto y tratarlos de convencer de que aceptaran. Sí, pues, porque sí, obviamente no es un puesto cómodo. Y, o sea, Jorge Mario García Laguardia integra la primera Corte de Constitucionalidad del país junto con Epaminondas González. Epaminondas en un bufete muy renombrado y muy lucrativo, y Jorge Mario García Laguardia viviendo en México, siendo profesor de la UNAM, e investigador adjunto y demás. O sea, no tenía por qué regresar a Guatemala en el 85 a integrar la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Pero se les llamó y aceptaron, igual que don Arturo Gerbruger aceptó la presidencia del Tribunal Supremo. Y así, o sea, eso es lo que ha cambiado con nuestras comisiones de postulación, de ser, busquemos a quien tiene una trayectoria intachable y esa reconocida honorabilidad. Lo que se interpretaba siempre era que cuando todos nos sentamos en una misma mesa, sin necesidad de preguntarnos quién es esa persona, solo con ver el nombre podíamos saber que era intachable. O sea, reconocida honorabilidad no requiere ponderación. Ya. No requiere que presente, yo soy miembro del Club Rotario y aquí está mi diploma. O sea, no, es reconocida honorabilidad, es que todos en el país podemos decir que esa es una persona honorable y que es intachable en su conducta. Ya. Y ahora que les digan que tienen a viva voz que establecer que por qué creen que es o no es honorable, o sea... Está desformada la institución. Sí, o sea, yo, como les digo, no sé quién es el bueno, quién es el malo, pero la verdad es que no me parece que ninguno de los dos bandos está actuando dentro del canon de lo jurídico ni dentro del canon de lo ético. Sí, pues, entonces tenemos dos bandos que no se ponen de acuerdo, ese es el problema. No sé, si se pusieran de acuerdo, obviamente vamos a tener un chirmol de los dos males, ¿verdad? Pero por lo menos saldríamos del embrollo que tenemos ahorita, porque es un impasse, claramente, el hecho de que no ya estemos a un año del siguiente gobierno y sigamos sigamos con la Corte Suprema del periodo anterior todavía trabajando, ¿verdad? Y el año entrante toca cambio de Corte de Constitucionalidad, así que... A repetirlo.
¿Cómo, A ver qué pasa cómo ahí. vamos a ver los autoamparos? Porque todo va a parar en autoamparos de los mismos que están ahí sentados hoy, pues, para no querer seguir. O sea, es muy Sí, peligroso el precedente también de ese lado. totalmente. Probablemente lo que debería de ocurrir después de esto es una serie de reformas que van a dejar todo peor o esperamos que mejor, ¿verdad? Pero Pero es que el problema con las reformas a nivel constitucional que se requieren en el país es que es es como cierto, es que las ovejas llegamos a preguntarle al lobo qué va a haber de cenar. totalmente. Sí, porque ya se necesitan unas mayorías calificadas y hasta asamblea, pues son leyes constitucionales, estas de ley de amparo. Y Y, sí, esa sería la... y modificar la constitución, que es lo que quieren en el sector justicia. La modificación que quieren es arreglar ese 215 de la constitución, arreglar el 217 que es para cortes Apelaciones. de apelaciones y el 216 de los requisitos, la integración de la corte, que no sean 13 magistrados, sino que quieren que sean no sé cuántos, y poner las cámaras en la constitución, y dentro de eso las funciones, separar las funciones administrativas. A todo ese merengue que quieren hacer requiere una reforma constitucional. Sí, pues. Sí, y esa es la iniciativa que está en el aire ahorita. Sí, que Ese va a ser tema de otro podcast. si me preguntan a mí, es una muy mala idea lo que quieren hacer, pero bueno. Y estamos mal de todas formas, entonces es otra forma de hacer el mal también. Es un poco peor. Ok. Bueno, licenciado Archila, Mario, de cariño, gracias por la mega gran explicación. Muchas gracias. Ajá, pues, por tomarse el tiempo de estar de invitado. No sé, pues nos había dicho que se iba a ir una vez terminara la explicación. Fijo, lo más seguro lo vamos a invitar para cuando hablemos de las posibles reformas constitucionales. Tal vez cuando el COVID pase de moda. Y antes, sí, yo también, así como Rodrigo dice, muchas gracias por venir. La verdad, yo que me siento siento que me gusta por lo menos seguir las noticias. A esto eso es cuando uno no lo entiende, le da medio pereza de investigar de qué es, y pues esto me ayudó a entender un poco o bastante mejor. Yo iba a decir si tiene alguna, pues sé que en Twitter tiene una cuenta que lo siguen bastante, pero alguna otra cuenta, o si nos puede dar esa cuenta para que gente lo pueda seguir y repetir el nombre de su podcast. Pues mi cuenta en Twitter donde despotrico yo es Mario Igel, Mario EAGLE. Mi blog Impuestos y Chocolate, y como Impuestos y Chocolate me encuentran en Facebook y en mi podcast que también se llama Impuestos y Chocolate. ¿Dónde escuchamos su podcast, licenciado? Apple Podcast, Spotify, Anchor.fm, y si se meten a Anchor.fm van a encontrar el RSS que se coloca, entiendo yo, que en cualquier otra plataforma, y también suena ahí. Ok. Muchas gracias, Mario. Muy amable por haber. Sí, muchas gracias. Un gustazo y gracias por la explicación. Estoy seguro que lo van a apreciar y por lo menos variamos el tema del coronavirus. Pero bueno, que tenga feliz noche, licenciado. Bueno, ya que nos quedó claro el tema de las elecciones, de las mafias, no cortes, de las elecciones que tenemos en las cortes. Sí, claro, ¿verdad? Hacen ver la elección del Mundial de Qatar como una votación honorable, ¿verdad? Sí, la verdad es de que sí, ¿verdad? Todos los procesos democráticos dan lugar a este tipo de corrupciones, ¿verdad? Y hay que ver cómo se depuran. La verdad es bastante interesante todo lo que nos explicó hoy el licenciado Archila. Y quedó claro que vamos a comenzar nuestra universidad, ¿verdad? De una vez necesitamos esos fondos para que fabricantes ya no sea tanto de miseria, sino de prosperidad, se va a llamar. Pero bueno, como también teníamos que hablar un poquito de los temas de siempre, ¿verdad?